me indican para poder comenzar. Perfecto, listo. Entonces voy a pasar a la pantalla completa. Vamos a iniciar con la clase de la semana 5, que es el laboratorio del metabolismo de los carbohidratos. Para el primer grupo quedó pendiente la parte del examen químico y el sedimento de orina, que lo voy a hacer dentro del horario de clase la próxima semana. Voy a empezar esta clase que está para los dos grupos al mismo tiempo, ¿ya? El laboratorio del metabolismo de los carbohidratos. El objetivo, el propósito, la finalidad de esta sesión es que podamos reconocer, mediante los análisis de laboratorio, las principales alteraciones que se producen dentro del metabolismo de los carbohidratos. Básicamente, el diagnóstico del síndrome metabólico y sobre todo de la diabetes mellitus, de acuerdo a los criterios utilizados en el Perú, que son los criterios de la Asociación Americana de Diabetes. El síndrome metabólico abarca una serie de síntomas y signos asociados a disfunción no solamente de los carbohidratos, sino también de los lípidos. Hay una serie de valores asociados al perímetro abdominal, asociados a los niveles de colesterol, asociados a la aparición de una serie de manifestaciones orgánicas, como es el caso del hígado graso, como es el caso de la aterosclerosis, la hipertensión arterial y otros que definen a este síndrome metabólico. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno de estos temas, enfocándonos sobre todo en lo que corresponde al diagnóstico de la hiperglicemia. En el metabolismo de los carbohidratos debemos tener en cuenta dos hormonas que van a actuar regulándose. Una de ellas es la insulina que se va a encargar de poder introducir la glucosa dentro de las células. Y el glucagón, por otro lado, que actúa de forma antagónica a este. La insulina nosotros la producimos en los islotes beta, en las células beta pancreáticas. Es una hormona que se va liberando de acuerdo a la estimulación por el propio nivel de glucosa que hay en la sangre. Esta insulina va a terminar regulando los niveles de glucosa, sobre todo en el caso de los tejidos con alto nivel energético o alto nivel de metabolismo, como es el caso del cerebro, como es el caso del músculo. La diabetes gira justamente en torno a la pérdida de esta regulación, ya sea porque las células pancreáticas disminuyen la producción de insulina, o ya sea porque las células pancreáticas dejan de producir la insulina. Y ahí hay una diferenciación diagnóstica entre lo que viene a ser la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2. Cualquiera que sea el mecanismo por el cual se produzca esta pérdida de regulación, termina produciéndose hiperglicemia, que es el evento central que marca la fisiopatología de la diabetes, y a partir de allí el desarrollo de las complicaciones que tienen que ver con la patología microvascular y con la patología macrovascular. Esta hiperglicemia termina alterando una serie de componentes corporales, una serie de órganos que van a determinar justamente la evolución de la enfermedad y los diferentes estadios de la misma. Un déficit de insulina, sea absoluto por omisión de dosis, un paciente que está siendo suplementado con insulina, o relativo por un problema infeccioso o un problema de estrés, trae como consecuencia una disminución del ingreso de la glucosa al interior de la célula, lo cual activa una serie de hormonas contrarreguladoras que van a desencadenar no solamente el incremento de la lisis del glucógeno, la glucogenólisis, sino también la proteólisis y la lipólisis. Al ingresar menos cantidad de glucosa al interior celular, el gasto de la glucosa va a ser menor, evidentemente, y todo lo que hemos mencionado contribuye a un
incremento mucho mayor de hiperglicemia. Cuando se alcanza el nivel de umbral máximo de hiperglicemia, transporte a nivel renal, que es el valor de 180 miligramos por decilitro, esta glucosa empieza a eliminarse por la orina. Ahí es cuando hablamos de glucosuria y su incremento, lo cual a su vez trae un incremento de diuresis y la consiguiente deshidratación en el paciente. Esto contribuye además al incremento del metabolismo anaerobio con la concentración incrementada del ácido láctico, lo que contribuye también a la acidosis. En el caso de la proteólisis, lo que trae como consecuencia es la neoglucogénesis, que incrementa más el nivel de glicemia. En la lipólisis, la separación entre el glicerol, que contribuye a la neoglucogénesis, y los ácidos grasos libres, que terminan con el metabolismo de los cuerpos cetónicos, tanto el ácido acetoacético como el beta-hidroxibutirato, que contribuyen también a fomentar la presencia de acidosis en el paciente. La diabetes mellitus en su historia natural es una enfermedad de larga data, es una enfermedad de evolución crónica cuyo tiempo de duración se mide pues en décadas, son años que el paciente va avanzando. Sin embargo, como ustedes pueden apreciar aquí en el gráfico, existe un pre con respecto a la diabetes. Ese pre, ¿qué pasó? Algo, no logro ver, a levantar. No te creo. ¿Y por qué? Wow. Gracias por decirme, Jean-Pierre, yo ya estoy en la diapo 10. ¿Ahora se ve? Tampoco. Opa, a ver. ¿Y por qué? A ver. No, debe verse todo. Permíteme un ratito. Permíteme un ratito. ¿Ahora se ve? Ahora Ya. sí, doctor. A ver, y si yo, a ver, déjame ver. Y si yo retrocedo, ¿se puede ver? ¿No? Ahí se ve. Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces voy a retomar desde aquí, ¿ya? Desde el metabolismo de los carbohidratos. Esto seguramente por lo que lo he puesto en pantalla completa. Bien, decíamos que en el metabolismo de los carbohidratos el papel de la insulina es importante. De hecho, gira en torno a ella por el tema de que es la insulina la que se ayuda a poder introducir la glucosa a la célula a través de los transportadores ya conocidos. Una insulina cuya función principal es regular los niveles de glucosa en sangre. Su liberación está condicionada a los propios niveles de glucosa circulantes y que en caso de la disminución de la producción o la ausencia de la producción, lo que se da justamente en la diabetes, contribuyen a la aparición del el hallazgo principal en la diabetes, que es la hiperglicemia. Un nivel de glicemia elevado en sangre trae como consecuencia alteración a nivel micro y macrovascular, lo que va a contribuir al deterioro de todos los órganos que se ven afectados con esta concentración elevada de glucosa, desde el hígado, pasando por el riñón, el estómago, el propio páncreas y también el cerebro, por mencionar algunos. En la fisiopatología de la diabetes, que es justamente la consecuencia que vamos a ver del desarrollo de esta enfermedad, la carencia de insulina, la disminución en su producción, sea absoluta o relativa, causada por una pérdida de las células pancreáticas o por algún otro evento como la infección o un estrés, causan una disminución de la entrada de la glucosa al interior de la célula. Esto conlleva a un menor gasto de la glucosa con la consiguiente elevación de la glicemia en sangre.
El mecanismo regulador hace que las hormonas que contrarrestan la acción de la insulina, entre ellas el glucagón, eleven su concentración. Eso libera y empieza a movilizar glucógeno del hígado, moviliza proteínas y las conduce hacia la neoglucogénesis y también a la lipólisis. Las células del cuerpo comienzan a utilizar lípidos en su metabolismo y estos lípidos al disociarse en glicerol y ácidos grasos libres terminan produciendo cuerpos cetónicos, que son el acetoacetato, el hidroxibutirato, y empiezan a elevarse la concentración de estos cuerpos cetónicos. En el caso de la hiperglicemia, al elevarse el nivel de glucosa en sangre y sobrepasar el umbral de transporte máximo renal, que es 180 miligramos por decilitro, la glucosa empieza a ser eliminada junto con la orina. De allí que encontremos glucosuria en estos pacientes, conjuntamente con un incremento en la diuresis y por consiguiente deshidratación. Esto contribuye a la elevación del ácido láctico en el plasma y la aparición también de acidosis en este tipo de pacientes. La historia natural de la enfermedad tiene una duración bastante larga. La diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad que, si bien es cierto, tiene un punto de debut, como ustedes observan en el gráfico, hay una previa que está relacionada justamente con el síndrome metabólico, lo que se conoce como la etapa de prediabetes. Las alteraciones metabólicas van de la mano generalmente con el incremento de peso, el incremento del índice de masa corporal, la obesidad. De allí entramos a la etapa de prediabetes, que antes se conocía como resistencia a la glucosa, y luego pasamos a la etapa de diabetes. Una vez que aparece la diabetes como tal, ya la función de la célula beta se encuentra disminuida, generalmente llegando a la mitad. Un segundito. Bien, continuamos. Una vez que empieza a aparecer ya los síntomas de hiperglicemia y empieza a detectarse esta elevada en sangre, estamos hablando de una disminución de la función de la célula beta cercana al 50%, la cual va a ir deteriorándose con el pasar de los años hasta llegar a la insulinodependencia, ¿no? Estos pacientes con diabetes de tipo 2 llegan también a la insulinodependencia, no solamente los de tipo 1, solamente es en el tiempo. Y la glicemia postprandial cada vez va a tener un nivel mayor, pasando desde nivel normal, que es 100, 110, 125, hasta llegar tranquilamente a 200, 250 o 300. Esto dependerá mucho del manejo terapéutico de los pacientes. La sintomatología de la diabetes abarca pues, los síntomas clásicos que tienen que ver con las 4 P's, ¿no? La polifagia, la poliuria, la polidipsia, la pérdida de peso y finalmente la astenia o cansancio. Esto se suma a la hiperglicemia, que va a presentar además náusea, visión borrosa, etc. En el caso del síndrome metabólico, hay que tener en cuenta que el Perú tiene casi el 20% de la población dentro del diagnóstico de síndrome metabólico, es decir, hipertensión, intolerancia a la glucosa, que viene a ser ahora la prediabetes, obesidad, sobre todo obesidad central a nivel abdominal, alteración en la distribución de los lípidos, la dislipidemia aterogénica con predominio de triglicéridos y LDL y disminución de HDL, y
Como consecuencia de esto, una alteración endotelial que conduce a un estado protrombótico y también proinflamatorio. Entonces, detectar la presencia de síndrome metabólico en muchos casos predice el riesgo de padecer diabetes mellitus en los pacientes. Basta que estas condiciones estén presentes. El síndrome metabólico, que tiene pues, diferentes criterios, algunos de ellos basados en parámetros europeos, otros basados en parámetros americanos, nos dan algunos valores. Por ejemplo, circunferencia abdominal en el varón por encima de 102 centímetros, en la mujer más de 88, una presión arterial por encima de 130 en la sistólica y 85 en la diastólica, una medición de triglicéridos por encima de 150, un colesterol HDL por debajo de 40 en el hombre y 50 en la mujer, y la glicemia en ayunas por encima de 100. Ojo con este dato de síndrome metabólico, porque como vamos a ver más adelante, este valor de glicemia en ayunas por encima de 100 está bastante alejado de lo que es el valor diagnóstico para diabetes, según la ADA, que es 126. ¿Okay? Tomen en cuenta este dato de 100 que después lo vamos a volver a ver. ¿En qué personas debemos hacer screening de diabetes mellitus? Se recomienda que a partir de los 45 años se haga en todas las personas. Hay un cuestionario que debe realizarse, sobre todo en pacientes que tienen factor de riesgo. Esto debe hacerse inclusive cada 3 años. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? La enfermedad cardiovascular, la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia, que son los criterios del síndrome metabólico. Dislipidemias a predominio de triglicéridos o disminución del colesterol HDL. La parte de antecedentes familiares también es importante, la historia familiar de diabetes en familiares de primer grado, llámese papá, hijos, hermanos, la diabetes gestacional, los antecedentes de diabetes gestacional. Recuerden que más o menos un 15 a 20% de gestantes que hacen diabetes gestacional pueden hacer diabetes después. La poliquistosis ovárica, el hígado graso no alcohólico, entre otros. Y cuando ya el paciente cae en el estado de prediabetes, la evaluación debe ser anual, justamente para ajustar el tratamiento y evitar caer en la hiperglicemia y en lo que es peor, la hipervariabilidad interglicémica. La fase preanalítica para el estudio de esta patología recomienda alguna preparación previa al examen que va más allá del ayuno, un ayuno que preferentemente debe estar entre las 8 y las 12 horas. ¿Cuáles son esas preparaciones previas? Que debe mantenerse la dieta normal del paciente. O sea, yo voy a controlar el nivel de glicemia y lo único que le voy a indicar es que den en ayunas, no que regule su dieta una semana antes, porque eso si no me va a conducir a un falso diagnóstico. Durante el examen, por lo general, si es que es de una sola toma, solamente se toma la muestra y se retira, pero si requiere más tomas, ahí es necesario reposo, como veremos en el examen de tolerancia oral a la glucosa. La toma de la muestra preferentemente es en sangre venosa. Vamos a necesitar separar el suero, así que utilizaremos el envase apropiado, de acuerdo a lo que ya hemos explicado en la primera clase, y lo vamos a volver a repetir ahora. Con respecto al transporte y la conservación, esto debe ser lo más breve posible. El transporte de la muestra debe ser de preferencia inmediato para que pueda procesarse, asimismo su conservación. Y el procesamiento, que básicamente son las metodologías automatizadas, las que nos van a dar una mayor precisión en el resultado. En la fase preanalítica se recomienda, repito, el ayuno. Un ayuno que va de 8 a 12 horas como máximo. 8 horas mínimo, 12 horas máximo. Eso significa que si el paciente va a tomarse la muestra a las 7 de la mañana, su cena tiene que haber sido a más tardar a las 11 de la noche. Esta toma de muestra de sangre venosa se hace siguiendo las recomendaciones de bioseguridad. Generalmente se hace pues en la mañana, no hacemos mediciones de glucosa en la tarde, a menos que sea un pedido de emergencia, pero si se trata de diagnóstico de diabetes es en la mañana que se hace. Los dispositivos de colecta, los tubos, tienen un nivel de llenado que debe respetarse justamente para garantizar una adecuada separación de la parte líquida del suero en el momento de la centrifugación.
Recordar también que una vez que se extrae la sangre en el tubo, debe homogenizarse la muestra. Homogenizar la muestra significa invertir, ¿no? Poner de cabeza el tubo de 5 a 8 veces, y eso se debe hacer con bastante delicadeza, no agitar el tubo, porque el agitar el tubo va a producir hemólisis, va a producir ruptura de hematíes. Y cuando centrifuguemos, el suero va a estar con hemólisis, y la hemólisis es un factor de interferencia en la medición, entonces debe evitarse la hemólisis. Normalmente utilizamos estos dispositivos de aquí, estos tubitos de tapa amarilla, a veces los de tapa roja, pero más los de tapa amarilla, con este gel que tienen en la parte basal que al centrifugar se colocan en el medio de la parte lobular y la parte líquida. Pero también se puede utilizar estos dispositivos, estos son tubitos con tapa ploma, hay otros con tapa verde, que son dispositivos de colecta con inhibidores de la glicólisis. El componente del interior, que puede ser fluoruro de sodio, inhiben la glicólisis. ¿Y por qué es necesario inhibir la glicólisis? Porque mientras el hematíe esté en contacto con el suero en la sangre, sigue consumiendo glucosa. Entonces, si yo dejo, por ejemplo, extraigo la muestra de sangre y lo dejo reposando durante 2 o 3 horas, a partir de los 30 minutos, cada media hora, esa glucosa va a disminuir de 5 a 7% por hora. ¿Por qué? Porque el hematíe que se encuentra en la sangre sigue consumiendo la glucosa. Entonces, un paciente que tenga un valor de 130 miligramos por decilitro en glucosa, al dejarlo yo un par de horas, cuando haga la medición ya no va a ser 130, van a ser 115, 118. Entonces lo voy a catalogar como normal cuando no es normal, ¿no? Entonces es allí donde debe de observarse el tiempo de espera. O utilizamos un dispositivo de colecta con inhibidor de glicólisis, o utilizamos los tubos con gel. El gel me permite justamente separar el plasma, el suero de las células sanguíneas, y se evita esa glicólisis. El caso de los pacientes en ayunas, nuevamente el ayuno de 8 a 12 horas, el procesamiento debe ser de preferencia inmediato, y hay que tener en cuenta que la glicemia no es un valor estable las 24 horas del día, tiene sus picos, sobre todo después de las comidas. Hay una hiperglicemia postprandial que es fisiológica, ¿no? Después del desayuno, del almuerzo y de la cena. Ese pico de hiperglicemia postprandial se alcanza generalmente a los 120 minutos de haber ingerido el alimento, y luego va bajando hasta alcanzar los niveles normales. Los dispositivos de toma, que generalmente son para muestra venosa, también se puede utilizar, por si acaso, la sangre capilar, la sangre del dedo, pero en este caso la utilización de sangre capilar está acompañada de sus indicaciones, no es para diagnóstico. La sangre capilar se utiliza para seguimiento en los pacientes. ¿Por qué? Porque estos dispositivos que miden la glicemia, estos glucómetros, tienen una precisión que no es muy confiable, sobre todo cuando los valores son extremos, cuando hay muy poca cantidad de glucosa o cuando hay mucha, tienen una precisión que se pierde y puede confundir, ¿no? Sirven básicamente para lo que es seguimiento del paciente, para monitoreo, más no para diagnóstico. La fase analítica se trata de medir, hay diferentes metodologías de medición. Está la metodología de glucosa exoquinasa, que es una de las más usadas, utiliza magnesio. También está de la glucosa fructoquinasa. Hay varios tipos de medición dependiendo de la metodología que se utilice. Y generalmente se hace en equipos automatizados con un nivel de control de calidad más que aceptable. Y aquí tenemos los valores, ¿no? En pacientes sin diabetes, el valor normal se considera entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Eso es lo normal, lo que debemos tener en un paciente con ayunas. Un valor por encima de 100, o sea, 101, etcétera, tiene otra connotación que veremos más adelante en los criterios de diagnóstico. Otro examen que se realiza es el test de tolerancia oral a la glucosa. Una prueba que consiste en administrar 75 gramos de glucosa disueltos en 300 mililitros de agua y dárselo al paciente.
previa toma de una muestra de glicemia basal, o sea, el paciente llega en ayunas, le tomamos la muestra basal, luego le damos la carga de glucosa y le medimos la glicemia a las 2 horas, o sea, hay dos mediciones, una previa y una posterior. Y durante el tiempo que pasa después de haber tomado la carga de glicemia, el paciente debe permanecer en reposo. Esa medición me va a dar a mí diferentes tipos de valores. Lo normal es que a las 2 horas el valor esté por debajo de 140, pero en los pacientes que están por encima de 200 ya es un criterio diagnóstico para diabetes, y si está entre 140 y 199, aquí antes hablábamos de intolerancia a la glucosa, ahora hablamos de prediabetes. La preparación del paciente pasa por lo mismo que hemos visto antes, ¿no? Sí se recomienda en este caso para esta prueba de que el paciente tenga una dieta alta en carbohidratos por lo menos 3 días antes. Y alta en carbohidratos significa que debe comer más de 150 gramos de carbohidratos por día, ¿no? Como mínimo, para poder asegurar el éxito de la prueba. El ayuno incluye no consumir alcohol y tampoco fumar, eso sí altera el resultado del examen. La primera muestra que se toma como parte de la glicemia basal, luego el ingerir la glucosa anhidra diluidos en 300 mililitros de agua, esto se toma bastante rápido, 5 minutos. Nosotros aquí lo matizamos un poquito el sabor con limón, porque tomar 75 gramos de glucosa en un vaso de agua, que son 300 ml, es bastante dulce. Es tan dulce que conduce a la náusea muchas veces, el paciente quiere vomitar. Entonces, para poder atenuar un poquito el sabor, le ponemos limón, que no altere en nada, dicho sea de paso, la prueba, ¿no? Luego la segunda muestra, que la tomamos a los 120 minutos, que el paciente espera en reposo. ¿En qué casos no hacemos el test de tolerancia oral? Cuando el paciente tiene recesión gastrointestinal, por ejemplo, ha sido operado por una obstrucción intestinal, por un vólvulo, por un cáncer, donde se ha acortado la longitud del intestino, pues no va a haber la misma superficie absortiva, así que el test no se hace. Se utilizan los otros criterios de diagnóstico. Lo mismo en pacientes que tienen enfermedades gastrointestinales que alteran la reabsorción, llámese colon irritable, llámese el síndrome de Hirschsprung, entre otros. También se contraindica en aquellos pacientes donde la glicemia basal está por encima de 126, que es el punto de corte para ser considerado diabetes. Entonces, si ya tiene una glicemia basal con criterio diagnóstico de diabetes, ya está de más que le hagamos el test de tolerancia, pues va a salir lo mismo. El otro examen que se utiliza es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada tiene la ventaja de que no necesita ayuno, la puedo tomar en cualquier momento. Es mucho más sensible y específica. Sin embargo, la hemoglobina glicosilada me da el dato de la hiperglicemia en relación a los 3 meses anteriores, porque está en relación con la vida media del hematío. Recuerden que la hemoglobina glicosilada es el producto de la glicosilación de la proteína, que es la hemoglobina. Una glicosilación que se da bajo condiciones especiales, es la reacción de Amadori en bioquímica, que aparece en concentraciones altas de glicemia con respecto a la proteína. Esto se da dentro del hematíe, la glicosilación, por lo tanto, es el reflejo de la hiperglicemia, pero en consideración al tiempo de vida media del hematíe, y el tiempo de vida media del hematíe está entre 90 y 120 días. La desventaja es que cuesta un poco más, ¿no?, hacer la medición de glicemia en un paciente. Al costo nos sale pues que 2 soles, mientras que hacer la medición de hemoglobina glicosilada sale como 40 soles al costo, es mucho más caro. Sin embargo, me brinda ayuda en el caso de que el paciente no pueda guardar el ayuno, me brinda ayuda si quiero saber cómo estuvo antes, cómo ha tenido el valor de la glicemia antes de 3 meses, cuando no he tenido contacto con ese paciente, para darme una idea de cómo es que va avanzando su fisiopatología. Hay que tener en cuenta que la hemoglobina glicosilada debe hacerse bajo
métodos estandarizados, o sea, no cualquier metodología es válida para considerarla como diagnóstica, tiene que ser un método estandarizado, que en este caso puede ser la cromatografía líquida de alta precisión, que es una metodología que está estandarizada para su uso, ¿no? Y su medición. Esta hemoglobina glicosilada tiene como puntos de corte los siguientes. Lo normal es que la hemoglobina glicosilada esté por debajo de 5.6%. Eso es normal. ¿Por qué es normal? Porque todos hacemos glicosilación de proteínas. En algún momento, después de comer, tenemos hiperglicemia y en ese momento se produce. El problema de los diabéticos es que se produce con mayor frecuencia, mayor cantidad. Y eso es lo que se permite la detección. Un valor de corte por encima de 6.5% de hemoglobina glicosilada me habla de diabetes. Y lo que está en el intermedio, o sea, entre 5.7 a 6.4, es la prediabetes. La prediabetes es, como vimos en el gráfico de historia natural, el riesgo de desarrollar diabetes en el futuro. Los pacientes van hacia la diabetes, pero qué tan lento van de acuerdo a la concentración de hemoglobina glicosilada que tienen. Aquí en esta medición existen algunos factores que alteran la medición de hemoglobina glicosilada. Por ejemplo, las hemoglobinas anormales, las hemoglobinas mediterráneas, ¿no? La hemoglobina S, la hemoglobina C, la hemoglobina E, tienden a falsear el resultado. Eso hay que tener en cuenta a la hora de hacer la medición. A veces sale valor de hemoglobina glicosilada de 20%, ¿no? Eso no es normal. Entonces revisamos un poquito la estructura de las cadenas de hemoglobina y nos damos con la sorpresa de que se trata de un paciente con hemoglobina C, ¿no? Y eso sí va a falsear el resultado. Lo mismo sucede con aquellas condiciones que van a alterar la vida media del hematíe, sea la anemia hemolítica, la anemia ferropénica, la anemia post-esplenectomía, los pacientes que han tenido hemorragia, tienden a tener valores más bajos de hemoglobina glicosilada justamente porque el tiempo de vida media del hematíe está cortado. Pacientes con alteraciones enzimáticas, por ejemplo la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, también tienden a tener, vive menos el hematíe, tienden a tener valores mucho más bajos que los que se consideran para el diagnóstico. Pacientes que hacen uremia, los que usan ácido acetilsalicílico en altas dosis, embarazadas. La edad es un factor también a tener en cuenta. Después de los 60 años, el valor de hemoglobina glicosilada aumenta 0.7% cada 10 años. Entonces eso hay que tener en cuenta también para el diagnóstico. Es fácil de medir la glicosilada, me predice complicaciones vasculares, pero me da pues la medida de la glicemia promedio de los últimos 2 o 3 meses. Me da una medida aproximada, ojo, ¿no? Me da un promedio, no me dice exactamente cuánto tenía. Lo que yo necesito demostrar en un paciente es la variabilidad glicémica. La variabilidad, ¿qué cosa es? Esos intervalos entre las hiper y las hipoglicemias. Hemos dicho que la glicemia en nosotros no es estable, no es permanentemente estable, sino que tiene picos y tiene valles de disminución. Los picos se dan generalmente después de la comida y los valles cuando el ayuno es prolongado. Entonces la glicemia cae mucho más. Esas variabilidades, esas diferencias entre la hiper y la hipo son las que terminan alterando mucho más el endotelio y es por eso que se producen los daños a nivel micro y macrovascular. Entonces yo necesito medir eso, la hemoglobina glicosilada me da ciertos datos, pero no me da todo. Sin embargo, sí hay forma de medirlo, como vamos a ver después. La confirmación del diagnóstico se utiliza pues esta prueba de hemoglobina glicosilada, puedo utilizarla en combinación con la prueba, por ejemplo, de glicemia al azar. La glicemia al azar me mide con un valor mayor de 200 más síntomas de diabetes, me da el criterio diagnóstico de diabetes y debe repetirse la glicosilada cada cierto tiempo, ¿no? Cada 3, 6 meses como parte de un control. Les hablaba de la variabilidad glicémica. Y justamente llegamos a este punto que es quizás el más importante de la clase. La variabilidad glicémica se refiere, está relacionada con los cambios glicémicos en el día, desde los picos hiperglicémicos que ocurren después de comer, periodo postprandial, hasta los valles normo o hipoglucémicos que aparecen en el periodo interprandial, o sea, entre comidas. Mientras más separada esté una comida de otra, hay mayor valle, mayor disminución del nivel. Entonces, esa variabilidad es la que va a terminar afectando
contribuye al desarrollo de las complicaciones crónicas de la diabetes y a una de sus principales complicaciones, que es la hipoglicemia, que es la que muchas veces termina con desenlaces fatales. Esta hiperglicemia postprandial puede evaluarse, tanto la variabilidad como el riesgo de hipoglicemia. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo evalúo la variabilidad glicémica? Se evalúa a través de una prueba que se llama monitorización ambulatoria de glicemia capilar. En la monitorización ambulatoria de glicemia capilar, lo que se utiliza es un sensor que es una agujita delgadita, como esas agujas de acupuntura, que va directamente en el tejido celular subcutáneo y me va midiendo la concentración de glucosa, va unido a un aparatito parecido a un marcapaso, ¿no? Solo que va en piel, me va midiendo la concentración de glucosa cada minuto en el paciente. Entonces yo puedo ver este gráfico, ¿no? Después ese aparatito se puede descargar a una computadora y yo puedo ver este gráfico. O sea, cuáles han sido los picos de glicemia y los valles de glicemia. Como ustedes ven en este paciente, el valor basal es 70 para la hipoglicemia, ¿no? Y la hiperglicemia aquí más de 180, y miren la cantidad de variabilidad que hay medida en las diferentes horas. Pues mientras más variabilidad haya, en tanto teniendo en cuenta el tiempo y la amplitud, mayor serán las complicaciones que se presenten. De todas las complicaciones de la diabetes, una de las que más problemas trae por su manejo es la hipoglicemia, ¿no? Un síndrome caracterizado por disminución de la glucosa plasmática, por debajo de 70 de hipoglicemia. De hecho, es la urgencia endocrinológica más común y se presenta la triada de Whipple. ¿Qué cosa es la triada de Whipple? 1. Síntomas, signos de hipoglicemia. Concentración de glucosa plasmática por debajo de 50 y el alivio de los síntomas después de la ingesta de glucosa. Esos tres conforman la triada de Whipple. ¿Cuáles son los síntomas y signos de hipoglicemia? Tenemos síntomas neurogénicos, tenemos síntomas neuroglucopénicos. En el caso de los neurogénicos es básicamente la respuesta del sistema nervioso autónomo, ¿no? Estamos hablando de temblor, palpitaciones, ansiedad, sensación de hambre, sudoración, sensación de hormigueo. Y los síntomas neuroglucopénicos ya es respuesta del sistema nervioso central. Estamos hablando de alteraciones de comportamiento, dificultad para pensar, confusión, sensación de calor, debilidad, cansancio, convulsiones e inclusive coma. En estos pacientes, si no reciben tratamiento, pues sí, pueden llegar a fallecer. Y las causas de hipoglicemia son varias. Una de las principales es la mala regulación del tratamiento, sobre todo en pacientes que consumen hipoglicemiantes o en quienes se administra insulina. O sea, si no hay una buena regulación de la dosis, el paciente se va a la baja, o sea, va hacia la hipoglicemia, que es la clásica del paciente que se desmaya, ¿no? Es lo que decíamos en la práctica. El paciente con hiperglicemia va a tener otro tipo de manifestaciones. Generalmente aparece confuso, habla incoherencias, se ve soporoso, pero el paciente con hipoglicemia simplemente se desmaya, se desconecta y ya no sabemos más. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de pacientes. La hipoglicemia, en el caso de diabetes, tiene el valor de corte de 70 miligramos hacia abajo, 70 miligramos por decilitro, pero en el caso de pacientes sin diabetes puede tolerarse hasta 55. 55 es un paciente sin diabetes, un paciente sano, 40 en el caso de los neonatos inclusive. Ahora, esa hipoglicemia, en el caso de que sea severa, ¿no? Necesita la administración de glucosa para la recuperación. Y se recupera rápido, ¿no? La administración de glucosa por vía endovenosa y el paciente va recuperándose, pero hay que detectarla a tiempo. Otro de los exámenes que pueden utilizarse en este caso es el péptido C. Recordemos que en la etapa de producción de la insulina, la preproinsulina, tiene una serie de cadenas que incluyen al péptido C, ¿no? El péptido C, finalmente, al momento en que la insulina se libera de la proinsulina, el péptido C se elimina en cantidades iguales. O sea, al medir el péptido C,
estoy midiendo indirectamente la cantidad de insulina que se está liberando porque formaban parte de la misma molécula en un inicio. Este péptido C es una cadena de aminoácidos que justamente conecta las cadenas A y B de la proinsulina y que se escinde cuando la proinsulina se transforma en insulina. Se escinde, se separa esta cadena. Este péptido C también es producido en las células beta de los islotes de Langerhans y me indica el funcionamiento de las células beta, la capacidad para secretar insulina. No es un examen de rutina, no se suele pedir con frecuencia, pero sí es útil para hacer algunas diferenciaciones en cuanto a los niveles que tiene el paciente. No me sirve tampoco para diferenciar diabetes 1 de tipo 2 por si acaso, ¿no? Hay otros exámenes que sí me sirven para eso. La insulina también se puede medir, también es un test que se solicita, pero más no en diabetes, sino en pacientes en quienes se sospecha presencia de hiperinsulinismo, ¿no? Pacientes que tienen, por ejemplo, tumores asociados a células beta o del insulinoma, en ellos se pide dosaje de insulina. La otra molécula, el otro marcador que está ingresando desde hace poco al laboratorio con respecto a la variabilidad glicémica es el anhidroglucitol. El anhidroglucitol es una molécula que mide la variabilidad glicémica de manera similar a la hemoglobina glicosilada, solo que con menos tiempo. La hemoglobina glicosilada me medía más o menos de 3 a 4 meses, ¿no? Con antecedente, 3 meses en promedio, 90 días. Este anhidroglucitol me puede dar indicios de una variabilidad glicémica mucho más reciente, 15 días más o menos, 15 días, 21 días es el límite del anhidroglucitol. Entonces se usa para hacer seguimiento mucho más cercano a los pacientes con diabetes. La glucosa en orina es otro de los analitos que se utiliza, ¿no? Con el pasaje del umbral, el transporte de umbral máximo que es 180, la glucosa empieza a excretarse por la orina. Al aumentar la concentración en sangre se produce esta glucosuria que se puede detectar por medio de la tira reactiva, el examen de orina. No es un examen de rutina, pero ya que está en la tira reactiva, en el momento que se hace el análisis de la orina del paciente diabético, pues se reporta el valor, ¿no? Estos anticuerpos que están aquí me sirven para discriminar la diabetes de tipo 1. Estamos hablando de los anticuerpos contra la insulina, los anticuerpos contra los islotes pancreáticos y los anticuerpos contra la decarboxilasa antiglutamato, los GAT. Los tres están presentes en los fenómenos de destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. Recordemos que la diabetes de tipo 1 es una diabetes mayormente autoinmune. Hay dos, la 1A y la 1B. La 1A es la que es autoinmunitaria, es la mayoría. Es una diabetes que se produce por una pérdida del fenómeno de la regulación del linfocito T en la selección negativa. El linfocito T termina saliendo del timo a atacar a las células pancreáticas, desarrolla respuesta inmune y conduce a su destrucción. De allí que aparezcan posteriormente estos anticuerpos. Entonces, en un paciente en quien yo detecte estos anticuerpos elevados, su diabetes pues tiene origen autoinmune, ¿no? Sobre todo se realiza el screening en aquellos pacientes con antecedentes familiares de diabetes de tipo 1 o en pacientes con sintomatología de diabetes en debut, pero que tienen otras alteraciones, como por ejemplo hipotiroidismo. Se asocia mucho el hipotiroidismo de origen autoinmune con la diabetes mellitus. La microalbuminuria es otro examen que se utiliza teniendo en cuenta que uno de los órganos afectados es el riñón. La nefropatía diabética es una de las complicaciones que suele aparecer en el tiempo y esa nefropatía diabética es la principal causa de que el paciente termine en diálisis, ¿no? La insuficiencia renal crónica terminal, así que debemos monitorear muy de cerca la microalbuminuria. Teniendo en cuenta que nosotros normalmente eliminamos proteínas por la orina, pero son proteínas de bajo peso molecular, a un valor por debajo de los 30 miligramos en 24 horas.
La microalbuminuria me expresa una elevación mucho mayor, de 30 a 300 miligramos en 24 horas, y esta excreción urinaria de albúmina me indica una nefropatía incipiente, ¿no? Para que yo vaya tomando en cuenta el manejo del paciente con respecto a esta nefropatía, y generalmente está asociada en enfermedad cardiovascular. Entonces, cuando ustedes vean el diagnóstico que se hace de la diabetes mellitus, en los controles de estos pacientes, uno de los exámenes que se solicitan para valorar justamente la nefropatía es la microalbuminuria, tanto en los pacientes con diabetes de tipo 1 como en los pacientes con diabetes de tipo 2. Ojo que la microalbuminuria no es lo mismo que la proteinuria, ¿no? La proteinuria es la eliminación de albúmina en grandes cantidades, el valor es mucho más grande. La microalbuminuria, el nombre micro es porque las cantidades que se liberan todavía son pequeñas, pero me hablan ya de una nefropatía incipiente. La microalbuminuria la puedo realizar de forma cualitativa a través de las tiras de orina, ¿no? Las tiritas tienen un indicador, o también de forma cuantitativa, puedo medir, de acuerdo a la muestra que obtengo, puedo medir la cantidad de microalbuminuria que el paciente está eliminando por la orina. Aquí están los dispositivos que les decía para poder medir la variabilidad glicémica, la monitorización ambulatoria con sangre capilar que se hace en el glucómetro. En este caso, esta monitorización es solamente para poder detectar los valores altos y bajos, o sea, poder detectar hipo e hiperglicemia, teniendo en cuenta que los resultados en el glucómetro suelen ser distintos a los resultados en plasma, más o menos en un 10 a 15% por debajo. Es por eso que no se recomienda para el diagnóstico, solamente para el seguimiento ambulatorio de los pacientes con diabetes mellitus. La glucosa es un metabolito que se puede medir no solamente en sangre total, se puede medir también en plasma en suero, se puede medir en líquidos corporales. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo también puedo medir glucosa, en el líquido acítico también puedo medir glucosa, en el líquido pleural también puedo medir glucosa. Y este de aquí, el glucómetro, tiene la facilidad pues, de que se maneja, el manejo es muy fácil, ¿no? O sea, utiliza la lanceta, la tirita, la gotita de sangre y rápidamente puedo tener un aproximado. Sin embargo, tiene limitaciones la monitorización con el glucómetro. ¿Por qué? Por las tiras suelen conservarse mal, generalmente se vencen, se honguean y eso trae una medición alterada. Si el paciente tiene hipertrigliceridemia, eso interfiere con la medición, me sale otro valor. La imprecisión que presenta con valores muy altos o muy bajos, entre otros, inclusive en los pacientes con hipoxemia, no suele haber una buena correlación en la medición por la propia disminución del flujo sanguíneo en algunos tejidos del cuerpo. Los sistemas de medición continua, aquellos que me van a medir justamente la variabilidad glicémica, son estos sensores de aquí, ¿no? Se llaman sensores de medición continua, como ustedes ven en este gráfico. El sensor de medición continua tiene una agujita que va conectada en el tejido celular subcutáneo, mide la glicemia en el líquido intersticial, y este es el dispositivo conectado y va transmitiéndose hacia una especie de dispositivo electrónico parecido a un celular donde se van almacenando las mediciones que se pueden regular. Yo puedo medir la glucosa cada minuto y ese valor me lo va registrando en el equipo y eso yo lo puedo llevar después a un gráfico por computadora para poder valorar cómo es esa curva. Y también puedo conectar este tipo de sistema de medición a una bomba de insulina, suponiendo que el paciente sea insulino dependiente y yo quiero administrarle la insulina solamente cuando la glicemia esté por encima de 160, 180, entonces lo puedo interconectar, ¿no? En la parte posanalítica, la valoración que se hace de estos pacientes y sus resultados impacta definitivamente en el tratamiento. Un buen manejo de la hiperglicemia retrasa significativamente las complicaciones que se van a presentar en el paciente. Y ya sabemos que las complicaciones que se van a presentar se dan básicamente a 3 niveles. A nivel ocular, la retinopatía diabética, a nivel renal, la nefropatía diabética, y a nivel vascular periférico, el pie diabético, que hay que evitarlo justamente para no terminar amputando. Entonces,
una valoración adecuada, un seguimiento adecuado con las pruebas necesarias para tener la idea de cómo va ese seguimiento, van a garantizar no solamente el éxito del tratamiento, sino también una evolución apropiada de ese paciente. Considerando que la diabetes en el caso de Latinoamérica es cercana al 10%, el Perú tiene más o menos ese valor, tiene una prevalencia alta, generalmente asociada a las costumbres alimenticias, y casi la mitad de pacientes con diabetes ignoran su diagnóstico, justamente porque no se hacen control. Este es un estudio que se hizo de prevalencia hace ya algún tiempo en el Perú. La población con diabetes entre el grupo etario de 20 a 79 años es más o menos 1.200.000 pacientes. Es bastante, es un número importante. Y las personas no diagnosticadas eran casi medio millón, o sea, 1.700.000. Para ese año ahora deben ser más de 2 millones de personas con diabetes 2 en el Perú solamente. ¿Tiene importancia? Sí, porque la diabetes se encuentra dentro de las primeras 5 causas de mortalidad, tanto para cardiopatía isquémica como para infartos cerebrales. Es la principal causa de ceguera por la retinopatía diabética, insuficiencia renal por la nefropatía diabética, con diálisis, las amputaciones, ¿no?, por traumas, heridas o incapacidad prematura, el pie diabético, y tiene pues un alto costo social. El tratamiento de la diabetes es caro, es doloroso, requiere una serie de cuidados y generalmente conducen a lo mismo, pero el paciente termina afectándose. Por eso es que es importante que nuestra labor como médicos generales es diagnosticar y tratar precozmente. Eso ayuda mucho a que la evolución sea favorable, que las complicaciones no se incrementen y se termine salvando, por lo menos prolongando, porque si bien es cierto no lo vamos a poder curar, la diabetes mellitus no se cura, no hay una cura para ello, pero sí hay un manejo apropiado para poder hacer que esa enfermedad evolucione lo más lentamente posible. Entonces, para el caso peruano, utilizamos las guías de la Asociación Americana de Diabetes, que se actualizan cada año. Dicho sea de paso, este año ha salido en enero la nueva versión, que no tiene mucha variación con respecto a la anterior, pero hay algunas cositas que sí. La diabetes es considerada, pues entonces, un síndrome, un desorden metabólico, caracterizado por hiperglicemia crónica, cuya causa puede ser la alteración en la secreción de insulina, la alteración de la función de la insulina o de ambas, que es lo que más se presenta. Clasificada como diabetes tipo 1, tipo 2, otros tipos de diabetes como el MODI, la diabetes gestacional. Las principales, donde está el mayor volumen de pacientes, es tipo 1 y tipo 2. Dentro de las dos, la tipo 2 tiene el 90-95% de pacientes con presentación de resistencia a la insulina, pérdida de la secreción paulatina de la insulina. La parte clínica suele tener cambios que van de manera insidiosa, ¿no?, de menos a más, asociados generalmente a síndrome metabólico, y se presentan, el diagnóstico por lo menos se da en la edad adulta, a diferencia de la diabetes de tipo 1, cuya causa generalmente es autoinmune, deficiencia de insulina, y la clínica es mucho más aguda. Allí es donde se presenta generalmente la polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, sobre todo a edades más tempranas de la vida, la diabetes de la niñez o de la juventud. Los otros tipos de diabetes, como les decía, están defectos genéticos de la función de células beta, que es el MODI, la diabetes de inicio en la juventud. Pacientes que consumen glucocorticoides hacen una diabetes por rebote. Los pacientes con endocrinopatías tipo síndrome Cushing, acromegalia o feocromocitoma también. Pacientes que hacen pancreatitis, tener cuidado con los pacientes que hacen pancreatitis, pueden terminar desarrollando diabetes también. Y la diabetes gestacional, ¿no?, aquella que aparece en el segundo o tercer trimestre y que en el 75-80% de casos se resuelve después del parto. Pero hay un 20% que vuelve a aparecer después de 2 o 3 años del parto. Los factores de riesgo asociados a esta diabetes, generalmente los ambientales, el sedentarismo y la malnutrición, que incluye el tipo de comida, los antecedentes familiares, sobre todo familiares de primer grado, historia familiar de diabetes mellitus, y las comorbilidades, dentro de las cuales vamos a encontrar el síndrome metabólico. Entonces, mientras más factores tenga el paciente, pues mucho más riesgoso, mucho más probable es que tenga la diabetes. Los criterios laboratoriales para el diagnóstico de diabetes son 4.
tenemos a la glicemia plasmática en ayunas, ¿no? La glicemia en ayunas mayor de 126 miligramos por decilitro. Recordemos que el ayuno se define como la no ingesta calórica en por lo menos 8 horas, de 8 a 12 horas. El segundo es el test de tolerancia oral a la glucosa con un valor a las 2 horas por encima de 200 miligramos por decilitro. Ese es el otro criterio. La hemoglobina glicosilada por encima de 6.5%, siempre que se haya utilizado un método estandarizado. O el paciente con una medición de glicemia al azar por encima de 200 con los síntomas clásicos de hiperglicemia, ¿no? Polidipsia, polifagia. Esos 4 se pueden utilizar, cualquiera de los 4. Hasta hace un tiempo la test de tolerancia tenía prevalencia sobre los demás, pero ahora cualquiera vale. Cualquiera de los 4 tiene el mismo valor diagnóstico, el que esté disponible en el momento en que el paciente llegue a nosotros. Y también se ha incrementado los criterios para definir prediabetes. Lo que antes se llamaba intolerancia a la glucosa, ahora se llama prediabetes. ¿Qué cosa es la prediabetes? Estamos hablando de glicemia en ayunas entre 100 y 125. Lo que antes era intolerancia, ahora es prediabetes. O un test de tolerancia oral a la glucosa que va de 140 a 199. Y en el caso de la glicosilada, 5.7 a 6.34. Y justo les dije que se acordaran del valor de 100. ¿No? Cuando hablamos del síndrome metabólico, les dije recuerden el valor de 100. Y justamente por esto, que ahora se considera que la glicemia que está por encima de 100 hasta 125 es prediabetes. O sea, estamos en el camino de desarrollar la diabetes. No está diagnosticada, no está declarada todavía la enfermedad, pero está en camino de producirse. Entonces hay que tener cuidado con esos valores de glicemia. Los algoritmos diagnósticos giran en torno a eso, en torno a las pruebas que vamos haciendo, ya sea de glicemia en ayunas o glicemia al azar. Si elegimos hacer el test de tolerancia o la hemoglobina glicosilada, cualquiera de ellos nos va a dar el diagnóstico de diabetes si el paciente cumple con los valores, ¿no? Entonces, para poder hacer diagnóstico, utilizamos los 4, repito, glicemia plasmática en ayunas, glicemia al azar, test de tolerancia a la glucosa, hemoglobina glicosilada. Los usamos para diagnóstico y también los usamos para seguimiento en el paciente. Otras pruebas que hemos presentado, el péptido C, la microalbuminuria, el dosaje de anticuerpos y también se une aquí la medición de los lípidos séricos como parte del seguimiento del síndrome metabólico en este tipo de pacientes. ¿A quién debo solicitar un despistaje? A todo paciente que está por encima de 45 años, sobre todo en aquellos que tienen antecedentes familiares cercanos o que están con criterios de síndrome metabólico. Bien, hasta aquí, si hubiese alguna pregunta o comentario, por favor lo hacemos para poder continuar. Adelante, Camila. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo está? está? Una consulta. Dime. Acerca de la parte de variabilidad glicémica, usted mencionó que a mayor variabilidad había mayores complicaciones en el endotelio y que la separación de comidas indicaba más valles, pero en la guía ADA menciona que una recomendación es el ayuno intermitente. ¿Eso no puede interferir con un riesgo de hipoglicemia? Sí, sí interfiere, pero esto va manejado juntamente con los fármacos. O sea, el hecho de que haya ayuno intermitente va asociado a la acción de los hipoglicemiantes. O sea, no va a producirse los picos de hiperglicemia en la misma medida que si no tomásemos el fármaco. Esa es la Ah, diferencia. o sea, está más orientado a la pérdida de peso que la cosa, Exactamente. ¿no? Ah, ya. Así es. Ok, ok, Así es. doctor, gracias. ¿Ya? ¿Algún otro comentario o pregunta, por favor? Tracy, Doctor, buenas tardes. ¿cómo En está? cuanto a la circunferencia abdominal, usted menciona que en el caso de los varones sí se considera, o sea, cuando está mayor a 102, pero bueno, mi doctor nos mencionó que ese dato ha bajado. En el caso de los varones estaría en 90 centímetros. No sé si. Depende, o sea, los valores que se presentan son de acuerdo al grupo poblacional en el cual se han hecho las mediciones. Hay hasta 5 fuentes de información para ello. Pueden utilizar los criterios europeos, pueden utilizar los criterios asiáticos, pueden utilizar los criterios americanos. Hay un criterio español, ¿no? Yo he presentado uno, que es el de 102, pero sí
Efectivamente, los criterios americanos hablan de 90 en el varón, eso es verdad. O sea, depende de qué parámetro estemos usando, cuál es la fuente de ese parámetro. ¿Es correcto, Tracy? Ya, gracias, doctor. ¿Alguien más que desee intervenir para pasar ya a la segunda parte? Bien, voy a cambiar de presentación. Y vamos a pasar al segundo. ¿Se ve? Sí, ahí está. Bien, el metabolismo lipídico. Esta clase tiene dos partes. Me parece que está también aquí los marcadores cardíacos. El metabolismo lipídico. Otra de las alteraciones comunes con respecto al síndrome metabólico es el trastorno de los lípidos en sangre, lo que se conoce como dislipidemias, que es lo que se mide también en el laboratorio. La dislipidemia se ve traducida en la alteración en las proporciones normales de los componentes lipídicos de la sangre, lo que termina produciendo depósitos en el endotelio, en la superficie subendotelial, lo que termina desencadenando estos procesos de aterosclerosis con las consecuencias que vamos a presentar a continuación. Entonces vamos a hablar un poquito del metabolismo lipídico, el perfil lipídico, en qué consiste, cuáles son las principales lipidemias, cómo se miden en el laboratorio y cuál es su importancia clínica. Los lípidos plasmáticos tienen diferentes componentes. Tenemos los triglicéridos, fosfolípidos, colesterol y una fracción pequeña de ácidos grasos conocidos como ácidos grasos de cadena larga no esterificados. Al ser lípidos son insolubles en agua, por lo tanto deben transportarse en el plasma asociados a proteínas conocidas como apolipoproteínas o simplemente lipoproteínas. Estas lipoproteínas son 4. Tenemos a las lipoproteínas de muy baja densidad, el VLDL, las lipoproteínas de densidad intermedia, el LDL, las lipoproteínas de baja densidad, el LDL, y las lipoproteínas de alta densidad, que es el HDL. Cada uno de estos componentes tiene sus medidas en cuanto a su densidad, en cuanto a su diámetro, en cuanto al porcentaje de triglicéridos, el porcentaje de ésteres de colesterol, el porcentaje de colesterol que poseen y las apolipoproteínas que van unidas a ellos. Esta composición es interesante porque, por ejemplo, cuando examinamos la densidad del VLDL, es uno de los que más baja densidad tiene, el diámetro es promedio, es uno de los que van, digamos, en tamaño mucho más grande, tienen un porcentaje de triglicéridos de casi el 65%, tienen también asociación con la lipoproteína ApoB100 principalmente, mientras que en contraste a este VLDL, el HDL, ¿no?, que es la lipoproteína de alta densidad, es el más pequeñito en cuanto a diámetro, tiene uno de los porcentajes de triglicéridos más bajos, tiene también un porcentaje alto de fosfolípidos y está asociado a la lipoproteína ApoA1. Tenemos que recordar que las lipoproteínas que contienen menos de 70 nanómetros de diámetro pueden atravesar la barrera endotelial, sobre todo cuando hay disfunción endotelial. Al atravesar la barrera endotelial significa que se van a depositar en el subendotelio. Entonces, esas moléculas, sobre todo las que contienen apolipoproteína B, que como vemos aquí está asociado a VLDL, IDL y LDL, van a retenerse en la pared arterial y es la que va a causar el crecimiento y la progresión en el crecimiento de las placas ateroscleróticas, algo que no sucede con el HDL. Este contenido lipídico depositado, si bien es cierto, no se puede estimar hasta que aparece un evento de disfunción
de alteración en la función del vaso sanguíneo, de disfunción endotelial, sí podemos medir la parte previa, que es la concentración de lípidos y lipoproteínas, y justamente se mide para poder estimar cuál es el riesgo que presenta el paciente para enfermedad cardiovascular y poder decidir qué terapia vamos a utilizar. Ahora, se puede cuantificar los lípidos plasmáticos directamente en el plasma y se hace midiendo los componentes proteínicos de estas lipoproteínas, con todo el contenido o el paso metabólico que tienen a través del hígado. Lo que yo voy a medir finalmente son las lipoproteínas que se encuentran circulando en la sangre, preferentemente en el suero, aunque podrían medirlo también en el plasma. Se prefiere medirlo en el suero porque hay menos interferentes allí. Esta medición de lípidos sí tiene algunas condiciones adicionales en la fase preanalítica. El perfil lipídico básico está compuesto de triglicéridos, colesterol LDL, colesterol HDL y colesterol total. Las condiciones preanalíticas incluyen un ayuno más prolongado del que se recomienda para el caso de la medición de carbohidratos. En este caso, el ayuno debe ser de por lo menos 12 horas para la medición lipídica, hasta 14 horas se puede utilizar. La toma de muestra, una toma de muestra de sangre venosa, la muestra estándar que se utiliza para ello, y la medición se hace pues a través de los instrumentos conocidos. Generalmente son instrumentos automatizados con una alta precisión y correlación de valores, y que me van a brindar un resultado mucho más rápido. Ese perfil lipídico básico, colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos, incluye muchas veces el VLDL, que generalmente es calculado, no es medido. Eso también hay que tener en cuenta. Los reactivos de laboratorio me miden directamente colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. El VLDL no se mide, se calcula. En función del colesterol total, calculan el porcentaje, la cantidad de VLDL, es un valor referido el que me dan. Los otros son medidos, y hay una diferencia ahí, ¿no? Definitivamente. Entonces, el perfil lipídico me va a medir estas concentraciones, y yo voy a poder, a partir de allí, tener información para poder manejar a ese paciente. No se habla de valor mínimo y máximo en el caso del perfil lipídico, se habla de valores deseables. Ese es un dato también de importancia. Entonces, no hay un intervalo mínimo, no hay un valor máximo, lo que hay es un valor deseable. El valor deseable en el caso del colesterol total está por debajo de 200 miligramos por decilitro. Si bien es cierto, el paciente tiene un intervalo límite que puede llegar hasta 239, se considera una hipercolesterolemia recién por encima de 240. Esa es una de las condiciones. En el caso del HDL sí hay una estimación y relación directa con el riesgo coronario, donde la relación es inversamente proporcional. Significa que a menos cantidad, cantidad medible de HDL, mayor es el riesgo coronario. Hay un índice heterogénico que se desprende de esta medición, siendo un valor protector la concentración de HDL por encima de los 75 miligramos por decilitro. Es más, esta relación este valor por encima de 75 correlaciona mucho con la longevidad en los pacientes. Esto en relación también con los tipos de dieta que se utilizan, ¿no? Los tipos de alimentación que predominan en ese tipo de pacientes. En el caso peruano, el valor del colesterol HDL en promedio en la población masculina, estamos hablando, ronda entre 35 y 44. Es el porcentaje donde se encuentra la mayoría, ¿no?, de personas, probablemente por el tipo de alimentación, el tipo de vida, etcétera. Pero eso representa un riesgo moderado de hacer eventos coronarios en el mediano y largo plazo. El LDL, el colesterol LDL de baja densidad, también tiene valores deseables objetivos. Y este está, al ser el principal involucrado en el desarrollo de la placa aterogénica, está relacionado con la presencia de los factores de riesgo. Entonces, en un paciente que no tenga enfermedad coronaria y que no tenga más de 2 factores de riesgo, se considera
un objetivo que su LDL esté máximo en 160 y no más, ¿no? Para poder considerarlo controlado y que no desarrolle en el tiempo la aterosclerosis. Pero si tiene más de 2 factores de riesgo, ese valor objetivo baja a 130. Y si ya el paciente presenta una enfermedad coronaria declarada, lo ideal es que ese objetivo esté como máximo en 100. Entonces ahí probablemente necesite apoyo terapéutico. Este colesterol LDL se mide. Ahora ya no se calcula. Antes utilizaba la fórmula de Friedewald, donde el LDL se calculaba en función del HDL, en función del colesterol total y en función de los triglicéridos. La expansión de los instrumentos de medición hace que la fórmula de Friedewald ya no se utilice. Es más, ni siquiera en los laboratorios más pequeños se usa. Se mide directamente el LDL, lo cual nos da pues, una mayor exactitud y precisión a la hora de evaluar ese valor, teniendo en cuenta que la fórmula de Friedewald tiene sus limitaciones, sobre todo cuando los triglicéridos están por encima de 400. El índice heterogénico, que es el que está en relación con el colesterol HDL y el colesterol total, es el que me va a predecir la presencia o la manifestación de los eventos coronarios en el tiempo. Entonces, aquellos individuos que tienen un índice heterogénico entre 3.5 y 5 tienen un riesgo coronario promedio, que está de acuerdo a su edad, a sus otros factores de comorbilidad. Pero aquellos que pasan a un índice heterogénico de 9 a 24, haciendo el cociente entre colesterol total y HDL, tienen hasta 3 veces más el promedio de riesgo de hacer un evento coronario. El VLDL, como les decía, no se mide, me lo calculan, ¿no? El porcentaje es muy bajo en la composición, me entregan el valor calculado, no es medido, pero se considera más el valor del LDL para cuestión diagnóstica y cuestión de manejo terapéutico, ¿no? Y aquí viene en cómo se conoce entre el público en general, siempre hablan del colesterol malo, el colesterol bueno, ¿no? El colesterol bueno viene a ser el HDL, que es el que recoge los lípidos de los tejidos, y el LDL el que los lleva, ¿no? El que los va depositando. O sea, la diferencia entre malo y bueno. Los triglicéridos también tienen una connotación con respecto al manejo lipídico. También se considera un valor óptimo por debajo de 150 miligramos por decilitro. Estos triglicéridos están más en relación con la dieta del paciente, ¿no? Hay un valor límite que llega hasta 199, por encima de 200 ya se considera alto, por encima de 500 ya es muy alto. Los valores altos suelen estar asociados a desórdenes alimenticios. Los valores muy altos están relacionados sobre todo a patologías congénitas de manejo lipídico. Estamos hablando de las hipertrigliceridemias familiares, generalmente primarias. Los que están por debajo de 500 suelen ser hipertrigliceridemias secundarias. Las apolipoproteínas, aquí está la relación de apolipoproteínas, las A1, A2, A4 que tienen que ver con el HDL, las B, sobre todo el B100, que tiene que ver con las proteínas de baja densidad, tanto el LDL, el VLDL y el IDL, entre los principales, ¿no? Las dislipidemias. Hay dos formas de abordar las dislipidemias. La clasificación clásica de Fredrickson, las clasifica en 5 grupos, donde se evalúa en función de la lipoproteína aumentada y el lípido aumentado, y la clasificación etiológica, ¿no? De acuerdo a la etiología, si es primaria o congénita. Se utilizan las dos indistintamente dependiendo de cuál ha sido la escuela de formación del médico que está tratándola. En el caso de la de Fredrickson nos permite hacer pues, mediciones y la clasificación de acuerdo a los valores que van saliendo, pero la clasificación etiológica es la que se asocia mejor con la patología que va relacionada con la dislipidemia. Recordemos que finalmente la dislipidemia no es solamente un diagnóstico aislado, va asociado a otra enfermedad, sea que se trate de una dislipidemia primaria con causa congénita o una dislipidemia secundaria. En la dislipidemia primaria, dependiendo del componente lipídico aumentado,
puede tratarse de hipercolesterolemia familiar, que es uno de los más comunes junto con la dislipidemia familiar combinada. Y en el caso de las dislipidemias secundarias, el hipotiroidismo es una de las causas de hipercolesterolemia, la diabetes mellitus es una de las causas de hipertrigliceridemia y la propia diabetes mellitus junto con la obesidad participan en la hiperlipidemia mixta, ¿no? Son parte de las presentaciones como enfermedades secundarias. Ahora, en el caso de la hipercolesterolemia familiar, que es una de las patologías dislipidémicas congénitas más comunes, existen criterios para su diagnóstico. La historia personal de enfermedad cardiovascular o vasculocerebral con LDL elevado, la presencia de depósitos lipídicos en tendones, los santomas tendinosos, más la formación del arco senil, le dan un puntaje, los antecedentes familiares de enfermedad vasculocerebral o vascular periférica prematura, otro puntaje, la presencia del santoma tendinoso de por sí solito tiene otro puntaje, y el arco senil, sobre todo en personas mayores de 45% también lo tiene, de 45 años, perdón, también lo tiene. Esto sumado a los niveles de LDL, ¿no?, que vamos a medir. En este caso me están dando el valor en milimoles por litro, nosotros lo medimos en miligramos por decilitro. En la parte post-analítica, el diagnóstico de la dislipidemia va asociado con la valoración del tratamiento que le voy a dar al paciente. De hecho, uno de los primeros enfoques que se da es el manejo del peso, la reducción del peso corporal, ya sea con modificación de la dieta, con incremento de la actividad física, eliminando sobre todo hábitos nocivos como son tabaquismo, alcohol, y también la inclusión de fármacos para apoyar ese tratamiento dislipidémico en el caso de que se necesite. La importancia clínica es porque, bueno, si yo mantengo un nivel de lípidos apropiado, la posibilidad de desarrollar aterosclerosis disminuye, por lo tanto, presentar eventos cardíacos o cerebrales asociados a isquemias es mucho menor, ¿no? La calidad de vida mejora en estos pacientes. Y en el caso del riesgo coronario, justamente confluyen estos eventos. Confluye la intolerancia a la glucosa, que ya sabemos que se llama prediabetes, confluye la dislipidemia y también la hipertensión. Si estos tres se juntan, el paciente eleva su riesgo coronario y es casi seguro que va a presentar un evento isquémico, ya sea cerebral o cardíaco. Entonces, ¿debo solicitar despistaje de dislipidemia? Sí. ¿A quiénes? Aquellos pacientes que tienen síndrome metabólico o en aquellos pacientes en quien yo sospeche que tienen factores de riesgo. Por lo menos he encontrado factores de riesgo para estas patologías, sobre todo las de tipo cardiovascular. Cuando se estudian lípidos es porque estamos enfocados en la función cardíaca, definitivamente. Un paciente que hace dislipidemias va a desarrollarme después un evento isquémico vascular cardíaco. Entonces, necesito valorar su función cardíaca y necesito prevenir la aparición de ese infarto de miocardio que puede disminuirme la actividad del paciente o puede matarlo. Entonces, eso se puede medir en el tiempo. Esta imagen que ustedes ven aquí me grafica en momentos distintos la alteración del endotelio, aquí está en el endotelio normal, y la formación del depósito de placa ateromatosa hasta su ruptura y la oclusión total o parcial del vaso que conduce justamente a la hipoxia tisular y a los eventos isquémicos. Entonces, cada uno de estas etapas de la formación de la placa aterogénica tiene correlación con algunos exámenes de laboratorio que vamos a medir. No solamente la troponina y el CKMB que están presentes cuando el infarto ya se presenta, sino la proteína C reactiva. La proteína C reactiva, recordarán ustedes, es un marcador de inflamación inespecífico, sobre todo la de alta especificidad, la de alta sensibilidad. La proteína C reactiva tiene una correlación directa como predictor de muerte en este tipo de pacientes. Una medición de proteína C reactiva por encima de 5 en un paciente que ha tenido un infarto reciente es un predictor de muerte en las próximas 48, 72 horas. Lo mismo sucede en el largo plazo. Yo puedo predecir cuál va a ser la evolución del paciente de acuerdo a este marcador que es la proteína C reactiva, sobre todo en la aterosclerosis incipiente. Entonces necesito
evaluar a este tipo de pacientes y comienzo siempre evaluando los factores de riesgo cardiovascular. Ahora, la enfermedad cardiovascular es de hecho la principal causa de muerte que afecta a los diferentes tipos de países. Hay casi 25 millones de personas mueren al año por enfermedad cardiovascular. Esto incluye por hipertensión, crisis hipertensiva, infartos de miocardio, eventos vasculocerebrales, eventos vasculares periféricos, insuficiencia cardíaca, cardiopatías congénitas, entre otros. Una de las valoraciones de estos factores de riesgo incluye la separación entre los modificables y los no modificables. ¿Cuáles son los no modificables? Aquellos en los cuales no voy a poder tener ningún tipo de manejo. Bueno, la edad, sobre todo en el varón, por encima de los 45 años, en el caso de la mujer, después de la menopausia, es un factor de riesgo. El propio sexo, el varón tiene mucho más riesgo que la mujer hasta la menopausia, ¿no? Por ejemplo, de hacer eventos cardiovasculares. Los antecedentes familiares, sobre todo cuando ha habido cardiopatía isquémica precoz, ¿no? Por debajo de 55 años en el varón y de 65 en la mujer, me hablan también de factor de riesgo, que no puedo modificar, eso viene ya con la genética del paciente. Pero los que son modificables sí nos interesan, ¿no? Aquellos, por ejemplo, que se han relacionado completamente con la presencia de enfermedad, como son el tabaquismo asociado a disfunción endotelial, hipertensión arterial asociada a disfunción endotelial, diabetes mellitus con la hiperglicemia asociada a disfunción endotelial, hipercolesterolemia, sobre todo la presentación de LDL alto, HDL bajo, la obesidad, como hemos anotado allí, la circunferencia abdominal sobre todo, y el sedentarismo, ¿no? Que también forma parte de factores modificables. Todos los que hemos mencionado se pueden modificar. Puede suprimir el tabaco, puede manejar la hipertensión, puede manejar la diabetes, puede manejar la hipercolesterolemia y también puede manejarse la obesidad, el sobrepeso. Y hay otros más que van apareciendo, como por ejemplo la hiperhomocisteinemia, ¿no? La homocisteína, la dosaje de homocisteína, el fibrinógeno también, que funciona como marcador de inflamación específico, las concentraciones de lipoproteína, la propia proteína C reactiva, el péptido natriurético, la medición del GENECA, la presencia de pacientes con inflamación crónica tipo artritis reumatoide, también es un factor de riesgo, y el hiperparatiroidismo. La función cardíaca evidentemente se ve afectada cuando el endotelio se daña y estas placas ateromatosas se van formando en la región subendotelial. El principal problema es que disminuye el aporte de circulación, lo cual disminuye el aporte oxigenatorio y contribuye a la hipoxemia tisular. Y lo peor de todo es que causa turbulencia en la sangre. Al causar turbulencia, lo que estamos haciendo, uno, es romper hematíes y dos, activar los factores de coagulación, activar el sistema de coagulación, produciéndose microtrombos, los cuales van a viajar por el torrente sanguíneo mientras el diámetro del vaso lo permita, hasta donde lleguen y se van a impactar y también van a producir eventos de hipoxia tisular, que tienen el mismo desenlace. Esa placa ateromatosa que se va formando en algún momento va a terminar obstruyendo el flujo, que es lo que va a terminar causando, en el caso de la afectación cardíaca, justamente el infarto, ¿no? Esta cardiopatía isquémica o síndrome coronario agudo tiene sus presentaciones. Empieza con la isquemia asintomática, ¿no? Paciente, pasando por la angina de pecho estable, la angina inestable, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando el infarto abarca gran parte de la pared ventricular, y la muerte súbita, ¿no? También es un espectro de presentación de esta cardiopatía isquémica, dependiendo de la gravedad de la lesión vascular. Ahora, el principal signo que nosotros vamos a encontrar, el síntoma, perdón, es el dolor torácico, que es la causa que va a llevar al paciente a la consulta, generalmente a la emergencia. ¿Podemos clasificar ese dolor torácico? Sí, dependiendo de lo que tengamos como antecedente, pero sobre todo lo que encontremos en el electrocardiograma. El paciente con dolor torácico suele tener dolor precordial, en la zona torácica, un dolor opresivo, un dolor que suele irradiarse al brazo izquierdo, sobre todo al hombro, a la mandíbula, a la espalda.
tiene dificultad para respirar, generalmente empieza a sudar frío, tiene esa sensación de muerte inminente, entra a veces en pánico, ¿no? Es parte de la presentación de este síndrome y que es secundario pues al desarrollo de esta patología llamada aterosclerosis, una enfermedad crónica degenerativa donde el colesterol va a depositarse en el subendotelio vascular, protrudiendo hacia la luz del vaso, obstruyéndolo paulatinamente y provocando isquemia en algún momento. Esa aterosclerosis puede ser evaluada también a partir del dosaje de esos lípidos en sangre. Por eso que en la fase preanalítica nosotros vamos a darle ciertas indicaciones al paciente que incluyen, por ejemplo, el ayuno, aunque este no es completamente indispensable, sobre todo cuando vamos a medir los marcadores cardíacos, es una prueba de emergencia, pero para la parte lipídica sí se recomienda. La toma de muestra implica la colecta de sangre venosa. La sangre venosa es la muestra estándar que se utiliza para casi todos los metabolitos del cuerpo en la evaluación de las patologías. Esta toma de muestra implica la elección del dispositivo adecuado de la toma, que generalmente es un tubo que me permita separar el suero, de preferencia con gel de tapa amarilla. Pero si no se cuenta con ese gel separador, pues se puede utilizar el tubo de tapa roja, ¿no? Que tampoco tiene anticoagulante y tiene más bien un activador de la coagulación. Cualquiera de los dos puede ser utilizado. La fase analítica implica que estas pruebas se desarrollen de inmediato. Al tratarse de pruebas de emergencia, el resultado tiene que estar por lo menos en los primeros 15 minutos. Y sí hay hoy en día dispositivos que nos permiten llegar al diagnóstico con esa rapidez, sobre todo por la decisión que hay que tomar para el paciente, ¿no? Entonces, la medición se hace generalmente en métodos automatizados. Ahora, cuando hablamos de marcador cardíaco, cuando hablamos de un metabolito, un marcador que me permita detectar necrosis miocárdica, yo tengo que tener en cuenta ciertas características que van a permitir su evaluación. Uno de ellos es la especificidad, ¿no? La especificidad del marcador cardíaco me tiene que brindar la seguridad de que la elevación se está produciendo por daño justamente del músculo miocárdico. Esto se ve, por ejemplo, cuando uno evalúa las troponinas cardíacas, ¿no? Las troponinas tienen una especificidad muy alta, son producidas casi exclusivamente por el tejido cardíaco, así que si se elevan es por eso. La otra característica es la sensibilidad. La sensibilidad está relacionada a que al menor daño se produzca elevación del marcador. En este caso la troponina también gana, porque es muy sensible, se eleva inclusive en los infartos muy pequeños, ¿no? Inmediatamente se eleva. Y eso es importante en un marcador de necrosis miocárdica. El caso de la creatinfosfoquinasa también se eleva, pero el daño es mucho mayor, ¿no? La troponina, daño pequeño, inmediatamente se eleva. De ahí también que las unidades de medida que se usen son pequeñísimas, nanogramos en microlitro. La cinética. Hay marcadores que se elevan temprano, tipo la mioglobina. Hay marcadores que se elevan después, como la deshidrogenasa láctica. El tiempo de aparición después de la necrosis, el tiempo que permanecen elevados también es importante, teniendo en cuenta que no todos los pacientes llegan a tener acceso a los sistemas de salud de inmediato. Entonces es importante que la cinética del marcador, si bien es cierto se eleve rápido, sea precisa, específica, permanezca lo suficientemente elevada en detectarla, ¿no? Ahí la troponina también cumple con ese parámetro. Y luego está la cuantía de elevación. El hecho de que se eleve, la cantidad que se eleva debe estar directamente proporcional al área de necrosis, ¿no? Obviamente, a más elevación del marcador, mayor área de necrosis. Eso me sirve para un pronóstico en el paciente, para saber qué va a pasar después. Dentro de esos marcadores tenemos, por ejemplo, la creatinquinasa total, una enzima que tiene participación en la catálisis de la fosfocreatina para que el músculo libere energía en su contracción. Esta creatinquinasa total tiene 3 isoformas
La CK1, que está presente en cerebro, próstata, estómago, la CK3, músculo, esquelético y cardíaco, y la CK2, que es la CKMB, que está presente mayormente en el músculo cardíaco, pero también en el esquelético. Eso hay que tener en cuenta. Hasta hace un tiempo la creatinquinasa era uno de los más utilizados. Ahora se utiliza, pero para el seguimiento, sobre todo en la fase subaguda, ¿no? Por la cinética que tiene, que vamos a ver más adelante. Esta CK total tiene valores de corte. En el caso de varones va de 0 a 195, en mujeres de 0 a 170. ¿Por qué no es 0? Alguien diría, pero si es un marcador de necrosis, tiene que estar en 0. No necesariamente, porque está presente también en el músculo esquelético. Así que los valores que vamos a encontrar se refieren generalmente al músculo esquelético, no necesariamente al músculo cardíaco. Cuando se elevan, sí, tienen más correlación con el músculo cardíaco. Su tiempo de elevación, su cinética, comienza a elevarse más o menos a las 3 horas después de haberse producido el evento isquémico, alcanzando su pico más o menos a las 24 o 30 horas, y luego se normaliza después de 3 a 4 días. Esto tiene una cinética bastante amplia que permite la medición en diferentes momentos y poder hacer la comparación. La CKMB también tiene una cinética parecida, se eleva más o menos a las 2 horas, 3 horas. Su elevación permanece más o menos hasta las 48 horas y tiene, pues, evidentemente una mayor especificidad de músculo cardíaco al ser la isoforma MB, a diferencia de la total, que abarca todo. Luego está la troponina. La troponina es un marcador que aparece hace más o menos 25, 30 años, es reciente, a partir de los estudios que se hacen de esta proteína, que tiene 3 subunidades: la troponina C, que es la que fija el calcio, la troponina I, que es la inhibidora del complejo, y la C, que es la ligadora del complejo. Se miden las dos, la troponina I y la T, ¿no? La troponina I, la inhibidora; la troponina T, que es la ligadora de complejo troponina, la troponiosina. Tienen un comportamiento parecido. Se diferencian en la persistencia. La troponina T permanece mucho más tiempo elevada. La troponina I cae antes, a la semana más o menos disminuye. La T permanece hasta 2 semanas. El tiempo de elevación es similar, de 2 a 3 horas se eleva, más o menos, las dos. Se puede utilizar cualquiera de las dos, depende de con la que cuente. Nosotros trabajamos con la T, por ejemplo. Esta troponina T, su valor normal en sujetos sanos es 0. No hay presencia de troponina T. Si se empieza a elevar, apenas aparece el daño, 2 a 3 horas ya se encuentra elevada y permanece elevada hasta 2 semanas, lo que me permite hacer el rastreo, y tiene un valor máximo que se alcanza más o menos a las 28 o 20 horas, ya se alcanza el valor máximo de esta troponina T. La troponina I, similar. La diferencia es que permanece menos tiempo elevada, generalmente a la semana se cae, ¿no? Depende de la que quieran utilizar, la T o la I. La ultrasensible es una variante del método de medición, ¿no? De la troponina. Es la misma troponina T, solo que se le llama ultrasensible porque la forma de medirla me da valores en picogramos por mililitro. Es un valor muy, muy bajito. Nanogramos por litro, picogramos por mililitro. Su utilidad es que me identifica a los pacientes con mayor anticipación, con mayor precocidad, sobre todo cuando hay daño miocárdico poco extenso, que es en las fases iniciales de ese infarto. Entonces vamos a poder valorarla con bastante precisión, sobre todo en aquellos pacientes que tienen comorbilidad. Esta troponina de por sí es uno de los puntos sobre los que gira el algoritmo diagnóstico del infarto, ¿no? Teniendo en cuenta que el 99% de pacientes con infarto tienen elevación de troponina, dependiendo de si esa troponina cambia en su comportamiento en el tiempo, permanece estable. Si el nivel de troponina permanece estable, pero es alto de todas maneras, estamos ante un daño miocárdico crónico, como sucede, por ejemplo, en enfermedades estructurales, ¿no? Pero si hay variaciones, elevaciones y caídas, el evento está asociado con isquemia, por lo general. Esa isquemia tiene que ver con infarto agudo,
ese infarto puede deberse a fenómenos de aterosclerosis más trombosis, ¿no? Ruptura de placa, erosión de la placa, o a eventos relacionados con incremento en la demanda de oxígeno, como sucede con las crisis hipertensivas, en las arritmias, ¿no? Y en el caso de que no haya isquemia, el daño miocárdico puede ser agudo también, sobre todo en falla cardíaca o en las miocarditis. Esto se ha visto mucho, por ejemplo, en el COVID, ¿no? En COVID pacientes hacían miocarditis, no había signos de cambios electrocardiográficos, pero sí había elevación de las troponinas. ¿Cuáles son las causas de elevación de troponina si exceptuamos el infarto de miocardio? Eso hay que tener en cuenta también. Si bien es cierto, es específica, pues no todo es infarto. Se puede elevar por falla cardíaca, agudocrónica, por miocarditis, por pericarditis, por endocarditis, enfermedades valvulares aórticas, arritmias, bradiarritmia, ¿no? Bloqueos también, contusiones, cardioversión, trauma miocárdico, etc. Todo evento en el cual haya daño del músculo cardíaco, por muy pequeño que sea, causa elevación de troponina. No todo es infarto, por eso hay que tener en cuenta. Y también hay causas no cardíacas, ¿no? Que terminan impactando en el funcionamiento del cardiomiocito, como sucede, por ejemplo, con el edema pulmonar, con el uso de drogas cardiotóxicas, con los esfuerzos excesivos, ¿no? Pacientes que hacen esfuerzo excesivo, gimnasios, etcétera, en pacientes con hipertensión pulmonar, pacientes con sepsis, etcétera. Entonces tenemos hasta ahora el CK total, el CKMB, la troponina. Ahora veamos la mioglobina, que es el cuarto marcador cardíaco. Esta mioglobina es una proteína que ayuda a la fijación del oxígeno en el músculo estriado, tanto el cardíaco como el esquelético. Es un marcador muy sensible. Si bien es cierto, no es específico porque también participa en el metabolismo del músculo esquelético, pero sí es importante porque es el primer marcador que se eleva. O sea, el primer marcador cardíaco en elevarse ante una patología isquémica es la mioglobina, que se eleva aproximadamente 30 minutos después de la aparición del dolor. Es rapidísimo, en la primera hora se eleva. Esa es su utilidad principal, la elevación precoz. Permanece en pico más o menos a las 8 o 10 horas y cae después de 24 horas. 36 ya desaparece. Ojo, repito, no es específico de daño miocárdico, pero sí la precocidad. No se utiliza solo, de hecho, cuando utilizamos mioglobina también se utiliza CK-MB y se utiliza troponina, los tres, en panel. La mioglobina puede aumentar por una cirugía, puede aumentar en una insuficiencia renal, puede aumentar en lesiones de músculo esquelético, electrofusiones, atricciones, y puede aumentar por ejercicio físico intenso también. Es una proteína que puede estar sujeta a esas variaciones. Pero, repito, su valor diagnóstico principal es su elevación precoz. También se utiliza para monitorizar los reinfartos, ¿no? Porque recordemos que cuando se elevan las troponinas permanecen altas bastante tiempo. Entonces, si yo quiero valorar un reinfarto medio difícil, utilizo los otros, utilizo el CK y utilizo también la mioglobina, que se utiliza justamente por su elevación y su desaparición rápida, ¿no? Me permite monitorear reinfartos. Luego está la deshidrogenasa láctica, que cada vez se usa menos. ¿Por qué? Porque su tiempo de elevación es tardío. La deshidrogenasa láctica se eleva generalmente después de 12 horas de ocurrido el evento isquémico, y además que no es específico. La deshidrogenasa láctica la utilizan casi todas las células. Pero si hay pues elevación de troponinas, elevación de SK más elevación de deshidrogenasa, pues esa tiene origen cardíaco, no hay otra, ¿no? Su elevación es también pico máximo, se alcanza 36 horas y luego cae, normaliza más o menos a las 2 semanas, 10, 12 días normaliza, que permanece prolongado bastante tiempo. Antes se utilizaba también el TGO, la transaminasa glutámica oxalacética o la aspartataminotransferasa, también se utilizaba como marcador cardíaco, ¿no? Porque un porcentaje de esta enzima está dentro del citoplasma de los cardiomiocitos y cuando estos se rompen
la enzima cae a sangre y se eleva, ¿no? Eso es un fundamento. Otro marcador es los péptidos natriuréticos, sobre todo el cerebral, el ProBNP. El ProBNP o BNP también, cualquiera de los dos se puede medir. Es un indicador de estrés de pared ventricular. Si el músculo cardíaco está sometido a estrés, ya sea por dilatación o por ruptura, riesgo de ruptura de pared, a insuficiencia cardíaca, el ProBNP va a salir elevado, ¿no? Yo lo puedo detectar, puedo medir y puedo predecir la presencia de insuficiencia cardíaca en ese paciente. Este es el gráfico general de la cinética, es decir, ¿no? Repitiendo, la mioglobina es el primero que aparece, más o menos a los 30 minutos, una hora ya está elevado. Cae pronto también, 18, 24, 36 máximo cae. Luego, el que aparece en segundo lugar es la troponina. La I o la T, que aparecen al mismo tiempo, no hay mucha diferencia ahí. Alcanzan picos altos y permanecen elevados hasta 2 semanas. Luego, en orden de aparición está el CK total y el CKMB. Y el último en aparecer es la deshidrogenasa láctica. Entonces, de acuerdo a esta cinética de marcadores, yo puedo valorar cómo es que va avanzando este daño miocárdico, ¿no? Cómo se ha desencadenado, cómo lo puedo monitorear en el tiempo, conforme va disminuyendo o aumentando las concentraciones, teniendo en cuenta el tiempo de vida media justamente de cada uno de los marcadores. El manejo de un paciente con dolor torácico va a girar en torno a la troponina, que es la más específica de todas. Se utiliza en panel, les digo, no se utiliza sola, se utiliza con SK, se utiliza con la mioglobina, pero es la troponina la que decide qué vamos a hacer con ese paciente, de acuerdo a las escalas de manejo del dolor, de acuerdo a las escalas de manejo de insuficiencia o no cardíaca. La troponina es la que va a valorar si ese paciente va a tener algún tipo de tratamiento invasivo, se va a manejar de manera conservadora. Ahora, la importancia es justamente prevenir los eventos fatales, ¿no? La detección pronta, oportuna de un evento isquémico cardiovascular puede conducir, ¿no?, a un manejo con fibrinolíticos para desobstruir la vía. Si es que hay disponibilidad de hacerlo, hay que hacer ahí una coronariografía y todo lo demás, o manejar al paciente de manera médica solamente con una recuperación importante en la función cardíaca. Los pacientes que hacen eventos cardiovasculares, recuerden, no es que se presente una sola vez, lo van a volver a hacer. Su daño aterosclerótico está presente, eso no va a cambiar con el infarto, solamente va a agravarse. Hay que tener en cuenta los reinfartos que se pueden presentar. ¿A quién debo solicitar despistaje de infarto? Bueno, a todo paciente que tiene dolor torácico, ¿no? Sobre todo si hay factores de riesgo cardiovascular asociados, debo solicitar un dosaje de perfil cardíaco. En el perfil cardíaco básico, repito, está la troponina, la mioglobina y el CKMB. Esos tres son los que se van a pedir. Bien, no sé si tienen duplicado las diapos. ¿Algún comentario, por favor? ¿Alguna pregunta? Con el mayor gusto para responder. Adelante. Doctor, buenas tardes. ¿Cuál lípido es el que le hace más daño a los vasos sanguíneos? El LDL, estimado Edwin. Lipoproteína de Ok, baja densidad. a LDL. los de baja densidad, ¿no? Ok, Ajá. Es el que se ya, mete en el subendotelio. ya, ok, gracias. Has adivinado una de las preguntas del examen. Bien, Edwin. Si la fija, doc. Ahí va una. ¿Algún otro comentario, pregunta, aporte? ¿Alguna otra fija, doctor? Cerrillo. Yo les he dicho varias, pues. Varias les he dicho. De la hiperglicemia, de la hipoglicemia,
del perfil cardíaco, de la dislipidemia. A eso se suma lo del hemograma. Sí, hay una manito levantada, Edwin. Sí, Doc, en lo que es la diabetes, ¿cuál es la prueba gold estándar para determinarla? Era el test de tolerancia oral a la glucosa. Por la preparación previa, por la medición que se hace 2 veces, se considera el gold estándar. Pero como criterio puedes utilizar cualquiera de los 4. Glicemia plasmática en ayunas, test de tolerancia, hemoglobina glicosilada o glicemia al azar mayor de 200 con síntomas asociados. Ok, Doc, gracias. Ok. Bien, no habiendo más preguntas ni comentarios, nos quedamos ahí. Ana Sofía, no, todos están presentes, Ana Sofía, no te preocupes. Que voy a tomar listas y todos están. Asumo que todos están. Como lo están grabando, por favor, aquellos que no pudieron, les comparten, Richard, la grabación. Claro, doctor, no hay problema. Bien, bien. Doctor, y el examen es el viernes de todas maneras, ¿no? Hoy. El examen del consolidado 1 sí es el próximo viernes, que es Presencial. viernes, claro, presencial. Ya, Doc. Viernes 3 de mayo y el examen parcial el 10 de mayo. Dime 3. Una consultita, en cuanto a los exámenes tanto de consolidado y examen parcial, Sí. ¿el tipo de preguntas más o menos es tipo caso clínico Caso o clínico, teórico? claro, caso clínico. Es un Ah, caso clínico generalmente de 2 o 3 líneas con las alternativas a elegir, ¿no? Y a Jocelyn está diciendo que por qué caso clínico. ujú. Ya, gracias. Sí, es sencillo, no es nada del otro mundo. Un casito simple, no es nada esotérico, conocido. Ya. Ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo de caso clínico. A ver, paciente varón de 35 años que consulta por dolor torácico de tipo opresivo, es llevado a la emergencia, se sospecha de síndrome coronario agudo. ¿Cuáles serían las pruebas de elección? Ahí te pongo A, test de tolerancia oral a la glucosa más glicosilada, B, troponinas más CKMB más mioglobina, C, glucosa, urea, creatinina, D, hemograma, perfil de coagulación. Ya tú marcas pues el que crees que es, ¿no? Más o menos así, ¿eh? No hay nada complicado, ya esto ya lo hemos visto hasta el cansancio, lo han visto en fisio, lo han visto en fisiopato, lo volvemos a ver en laboratorio. Doctor, ¿el consolidado hasta qué semana es? ¿Qué temas? El consolidado, no me cree, yo se me pone así. El consolidado son las 3 primeras semanas solamente. Ya, doctor. Ok. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces, ese consolidado tiene preguntas de lo que es hemograma y lo que es coagulación. Ya, ok. Bien, nos quedamos aquí entonces. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Richard, por el apoyo en la parte técnica. Ya nos encontramos la siguiente semana en nuestra clase. Gracias, Doc. Buenas tardes. Fíjense, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Nos vemos, chicos. Hasta luego, Hasta luego. doctor. Gracias, hasta luego.